¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Nelson Pérez Alonso, titular presidente de Claves Información Competitiva. Y el título de mi presentación es Dimensiones su mercado. Acá estamos para, de alguna forma, compartir los números del mercado de mayoristas, sus características, su evolución, sus tendencias y sus perspectivas. El mercado mayorista para nosotros es un mercado de cerca de más de 700.000 millones de pesos a valores de hoy, de los cuales el 75% corresponde al segmento de autoservicios y de productos alimenticios. El 15% son mayoristas de golosinas y hay un 10% de mayoristas de limpieza. Este es un mercado a partir de la metodología que venimos desarrollando ya hace muchos años con Claves, que venimos siguiendo y evaluando a partir de fuentes secundarias, de analizar las fuentes públicas, de comparar los estados contables de las distintas compañías y analizar un poco cuál ha sido la evolución, las características, la tendencia, además de obviamente las entrevistas que venimos haciendo con líderes de opinión, con proveedores del mercado y por supuesto también con una batería importante de entrevistas a consumidores. El sector de mayoristas, lo que hemos visto es que obviamente un segmento muy importante de sus ventas corresponden a ventas a distintos segmentos de minoristas. Obviamente muchos de los indicadores de las ventas de consumo masivo y minoristas hemos visto que han caído muy fuertemente este año producto de la pandemia y obviamente de la cuarentena, haciendo piso en el mes de abril, donde las ventas llegaron a más del 50% del volumen. De ahí en adelante, las distintas medidas tomadas por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales modificaron la estructura de la distribución. Obviamente este fue uno de los segmentos que se privilegió, incluso sobre otros formatos de distribución, y las ventas se fueron recomponiendo lentamente y hasta llegar a los valores que tenemos en este último mes, donde las caídas comparadas con el año anterior nos están dando un 9% de merma en el volumen. Obviamente estas caídas se dan en distintas categorías, pero no en todas. En algunas estamos reflejando algunos aumentos. Obviamente el segmento de productos de limpieza es uno de los más beneficiados y también estamos encontrando incrementos en los productos de consumo masivo, pero particularmente en el segmento de bebidas alcohólicas. No es lo mismo en el segmento de bebidas no alcohólicas o gaseosas, donde encontramos unas caídas un poco más fuertes. Si analizamos un poco la perspectiva y la evolución que ha tenido el segmento de mayoristas y de autoservicios, en general hemos visto que ha aumentado la penetración y la participación sobre el consumo en los últimos 2 o 3 años, donde hemos superado más del 22% de las ventas correspondientes al supermercadismo. Arrancábamos en un 16-18% y hoy en promedio estamos más cerca de un 22 a un 23% de evolución del segmento. Sí, por supuesto, tenemos que reconocer que el año 2019 fue uno de los peores años que tuvo el sector, donde registramos caídas de entre el 8 y el 10% del volumen, y en parte producto de que se concentraron las ventas en esta categoría, en este segmento, junto al supermercadismo. Este año vimos una recuperación de cerca del 6%. Otra de las características que analizamos son las ventas online. O sea, cuánto de las ventas se producen a través de la venta tradicional o del segmento online. Porque obviamente, producto de la cuarentena y la pandemia, las ventas online en Argentina se han disparado cerca del 280% y seguramente va a producir cambios muy significativos más allá a que el tema del coronavirus se supere. Entonces, creo que este es uno de los temas donde el segmento mayorista todavía no ha tenido un desarrollo importante. Sí hemos visto algunos emprendimientos, varios, algunos que privilegian marcas de terceros, otros no tanto, sino con productos propios, pero hoy, si tenemos que decir, las ventas totales online del segmento mayorista no superan el 0,5 o al 1%.
mientras que las ventas de los supermercados online están entre el 1,7 al 2%. Creo que los supermercadistas están llevando la delantera en las ventas online. Y obviamente la proporción de ventas de supermercados sobre ventas online de supermercados sobre la proporción de ventas online de los mayoristas, les puedo decir que es más de 50 veces a favor del supermercadismo. Como el tema de la venta online, el e-commerce, el delivery, es uno de los grandes cambios que está produciendo esta nueva normalidad, esta nueva tendencia hacia la economía, me parece que el sector mayorista debería poner mucha atención en este tema, ya que el concepto, uno de los conceptos fundamentales, que era el concepto de ahorro, que era el concepto de economía, hoy se ven de alguna manera golpeados porque esa economía no se traduce, porque el consumidor tiene pocos recursos, porque le cuesta movilizarse hacia los lugares donde están las grandes tiendas, entonces los autoservicios que tienen distribución a minoristas, ahí les vemos grandes dificultades. Si analizamos el tema del medio de pago, lo que estamos también viendo son cambios estructurales. Digamos, está cayendo desde hace un par de años el pago en efectivo. Este es uno de los temas que hay que prestarle mucha atención al pago que realizan los distintos compradores, el consumidor final, como obviamente los minoristas que compran en los autoservicios mayoristas, ya que el tema del efectivo era el medio habitual de pago de las compras. Eran más del 60% y hoy estamos llegando a valores del 50%. Se incrementaron en alguna medida las compras con tarjeta de crédito, las compras con tarjeta de débito, donde aumentó la morosidad en el sistema financiero del 2 pasó al 6 o al 8%, depende del caso de los bancos privados o bancos oficiales que están en el 8%. Y también aumentaron los pagos con cheques, pero debido a las dificultades en la cadena de pagos, esta es una de las modalidades que está de alguna forma con dificultades. En cuanto al tipo de factura, el 30% de las facturas emitidas por los mayoristas corresponden a factura A. El 70% corresponden a facturas B, dentro de las cuales tenemos algunos pequeños comercios con distintos formatos tributarios y obviamente al consumidor final. Uno de los temas seguramente podrá estar vinculado con la informalidad y yo creo que si en algún momento el gobierno nacional adopta medidas para pasar a pagos digitales, billetera electrónica y cualquiera de las alternativas vinculadas a pagos formales, este puede ser una de las graves dificultades que enfrente el sector. En cuanto a la estructura y al tamaño que tienen los mayoristas, nosotros identificamos 8.900 mayoristas vinculados a todo lo que son autoservicios, incluso el tema de limpieza y golosinas. Estos 8.900 mayoristas a nivel nacional emplean cerca de 120.000 personas, para ser específicamente exacto, 118.000 personas. El incremento del empleo en los últimos 20 años fue del 100%. El empleo se duplicó. En algunos casos, porque mayoristas lo que hicieron fue extender su red y ampliar la cobertura, y esto obviamente implicó mayores empleados. Y en otros casos por toda la infraestructura para hacer delivery y para hacer entrega y llegar en forma telefónica a los distintos comercios. El sector, en cuanto a la cantidad de quits, o sea de jugadores, si bien hubo caídas en el 2001, en los últimos 20 años se duplicó. Se incrementó un 50%, se duplicó el empleo. La cantidad de quits se incrementó un 45%, o sea que los mayoristas se estuvieron haciendo cada vez más grandes. Lo que nosotros creemos es que posiblemente los cambios en cuanto a la tecnología, a la logística, a la distribución, al medio de pago y a la venta online
hacia los próximos años estas tendencias posiblemente se vean revertidas y la industria, aquellos que no estén implementando cambios en estos formatos que fuimos comentando y sobre todo en el tema de la experiencia de compra, van a tener algunas dificultades. Bueno, y en esta última parte, y haciendo una síntesis y redondeo de algunos temas que creo que son centrales, vamos a repasar algunos números en cuanto a estructura. Estábamos hablando de 8.900 mayoristas vinculados en general a alimentos, a golosinas y a limpieza, pero también hay cerca de 3.500 mayoristas en otras categorías, con lo cual en total sumamos cerca de 2.300. Las otras categorías son vinculadas a productos vinculados a la carne, a lo que son temas vegetales, a temas de agricultura, a la pesca, también a todo lo que son alimentos para mascotas y otras categorías que no son las habituales vinculadas al consumo masivo. La estructura de las empresas, en más del 50% corresponden a empresas que tienen hasta 5 empleados, o el 25% corresponden a empresas que tienen de 5 a 20 empleados, y obviamente las que son más grandes, digamos que tienen estructuras de 90, 200 empleados, son las menores. Y obviamente, por supuesto, todas están identificadas con la cantidad de empleos de cada una. En cuanto al análisis de la rentabilidad, estudiamos los márgenes que maneja el sector y obviamente los márgenes sobre ventas que habitualmente se mencionan son muy distintos a los markups que se le cargan a los productos sobre el precio de costo. Entonces el margen final sobre la venta puede estar en el 1, 2, 3, 4, en algunos casos 5 o 6%. Pero la realidad es que cambia mucho el margen de rentabilidad sobre la inversión. Y ahí nos hemos encontrado con sorpresas muy significativas, donde los márgenes van del 40% y en algunos casos encontramos márgenes en los últimos años del 160% sobre la inversión del accionista, y esto es obviamente porque gran parte de lo que se maneja como activo está financiada por los proveedores. Pero bueno, creo que es muy interesante el análisis y lo pueden ver en forma detallada por parte de cada una de las compañías. Tenemos que ver el tema de la venta online y repasarle y hacer un doble clic sobre ese tema. Las ventas de los mayoristas hoy están muy quedadas en las plataformas. Hay algunos que ni siquiera tienen una página web que funcione adecuadamente. Las experiencias de los consumidores han sido complicadas en muchos supermercados y también y mucho más en los mayoristas. Como les dije, en las ventas de los mayoristas no llegamos al 1% de la venta online sobre el total que mueve el sector, y las ventas de los supermercados entre 50 y 200 veces dependiendo de con quién se comparen, con cuál de las empresas se comparen. Por lo tanto, creo que este es un tema muy importante a tener en cuenta por aquellos que quieran continuar operando, sobrevivir al sector, porque están empezando a aparecer experiencias muy fuertes, todavía que no tienen una comunicación muy fuerte sobre el consumidor, pero donde están tratando de llegar del fabricante al consumidor final. Y de hecho, lo más significativo son las experiencias de compañías líderes. Vamos a mencionar simplemente algunas, pero hay otras que están también corriendo y que brevemente los van a llegar, pero Unilever, como referente de los productos de limpieza, saben que tiene una propuesta para llegar al consumidor final y ya la está comunicando en televisión y en los distintos formatos, sobre todo en las redes sociales, para que el consumidor compre directo a Unilever y Unilever le entrega con descuento y al mismo precio en su hogar. Lo mismo está pasando con Arcor, lo mismo está pasando con Felford. Hay muchas compañías que en esta situación tomaron la delantera y están empezando a trabajar sobre propuestas directas para llegar al consumidor final. Imagínense lo que es saltearse al mayorista y obviamente al minorista. Si no hay una propuesta de valor significativa a partir del cual lo único que le estemos diciendo al cliente es que compra más barato, que se está ahorrando dinero y digamos las empresas
con la logística, llegando al consumidor final, llegan con precios similares, creo que vamos a tener un fuerte dolor de cabeza en muchas de las empresas del sector. Por último, hablar del consumidor final, y es la contracara del dimensionamiento con el que empezamos. El consumidor final, el omni-shopper, hablamos de shopper, no hablamos de consumidor o de comprador, sino hacemos el hincapié a la persona en el acto de compra, y obviamente lo que estamos marcando son las distintas situaciones que tuvo que enfrentar con la pandemia. Cayó de alguna forma aquello que motivaba a muchas amas de casa, a muchos consumidores a comprar en el supermercado, que era el deseo. Hoy las compras se centralizaron básicamente en aquellos productos de primera necesidad. Si bien esto se está volviendo a la normalidad, la experiencia de compra por parte del consumidor es algo a monitorear y ver cuáles son las distintas alternativas que tiene, cómo se le resuelven, cuáles son los medios de pago y qué propuestas se le da para hacer que la motivación de compra no solamente pase por el tema del precio, sino por algunas otras variables que sean significativas. El poder de compra de los argentinos cayó más del 7%, ya que el aumento de la inflación, que todavía no se desbocó, fue muy superior a los incrementos de paritarias que lograron los distintos sectores. Por lo tanto, la gente tiene menos poder adquisitivo, y esto sí hay que tener en cuenta que hay diferencias por sector y por zona geográfica. Por lo tanto, lo que hay que hacer, debido a que la información por sector y por zona geográfica, tanto de las empresas como de los consumidores, está disponible, hay que hacer un análisis estratégico de cómo se mueven las distintas personas en esos ámbitos geográficos y en esas zonas, para poder tomar las decisiones que permitan seguir adelante en esta transformación que tiene por delante una industria que ha sido muy exitosa en los últimos años, pero que tiene desafíos muy importantes para adelante y va a tener que trabajar, y muy en serio. Muchas gracias, hasta pronto.